Buen día a todos, amados hermanos, amigos. Me da mucho gusto el poder saludarles por este medio y me da mucha alegría que podamos hacerlo para estudiar la palabra del Señor. El título del mensaje de hoy es Las bendiciones de la justificación. Las bendiciones de la justificación, y estará basado en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11, porción a la que le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, gracias te damos porque tu presencia está en medio de nosotros. Gracias te damos también, Padre, porque nos concedes el poder estudiar tu palabra. Tú, Señor, te revelas por medio de ella. Tú revelas tu voluntad a los hombres y les muestras el camino que lleva a la vida. Ahora, Señor, hemos leído esta porción y suplicamos tu bendición para que abras nuestros ojos y podamos comprender las maravillas de tu santa palabra. Te pido, Señor, que este mensaje pueda ser de bendición a todo aquel que lo escuche y que tú toques sus corazones y les hagas tomar decisiones conforme a tu voluntad. Te pido tu bendición, tu ayuda en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Amén. Las bendiciones de la justificación. Justificar es una palabra que ocupamos cotidianamente cuando nos referimos a cómo nos defendemos ante alguna acusación con el fin de probar nuestra inocencia. ¿A quién de nosotros no les ha tocado alguna vez en la vida el ser acusados de algo que no cometimos? Nos acusan de algo que no cometimos y cuando sucede eso, lo que hacemos es presentar nuestros mejores argumentos para demostrar que somos justos, para demostrar que estamos limpios y que somos inocentes. Y cuando tenemos la razón, podemos salirnos con la nuestra y podemos decir, somos justos, no tenemos culpa, somos inocentes y nos logramos justificar a nosotros mismos. Pero la situación cambia cuando nosotros tratamos de demostrar inocencia, pureza y justicia frente a Dios. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. La porción que leí es Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. También, si usted lee el libro de Romanos, en Romanos 3:23, también dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que no hay gente buena. Aún nuestras buenas obras, aún lo que nosotros consideramos buenas acciones delante de Dios, son trapos de inmundicia. Isaías 64:6, ahí usted puede checar eso que acabo de comentar. Somos pecadores, pecamos con nuestras acciones externas,
pero también nuestro Señor Jesucristo nos vino a revelar que el pecado va más allá de la acción, sino también de la intención, del pensamiento. Aun cuando nosotros hablamos, estamos pecando. Y si usted lee aquí en Romanos, puede leer, por ejemplo, el capítulo 1 del versículo 18 al 32. Ahí la palabra de Dios nos muestra las razones por las cuales somos pecadores, somos injustos y somos culpables de juicio. Somos merecedores de juicio de parte de Dios. En los capítulos siguientes, del capítulo 2, 3 y 4, el escritor de Romanos nos presenta las razones por las cuales nos quedamos sin excusas delante de Dios. Nos quedamos sin argumentos para demostrar nuestra inocencia. Dios, cuando nos ve como culpables y merecedores de el castigo. Y esta es nuestra miserable situación. Esta es la condición en la que nos encontramos como seres humanos frente a nuestro Creador. Y nada de lo que hagamos puede cambiar esta situación. Podemos tratar de apegarnos a un sistema de conducta, nos podemos tratar de apegar a una religión y podemos intentar nosotros con nuestras propias obras tratar de cambiar el panorama de ser culpables a ser inocentes, y la Biblia dice que no se puede. Aún ni la ley puede cambiar esa condición. ¿Por qué? Porque si usted lee en Santiago, el escritor allá decía que el ser humano, por más que intente cumplir la ley, si falla en una, pues se hace culpable de todos. Y si usted lee por lo menos los 10 mandamientos, usted se va a dar cuenta de que por más que intentáramos llevar nuestra vida cumpliendo los mandamientos, cumpliendo esa ley para lograr justificación, lograr salvación, no lo lograríamos. Porque por cada cosa buena que hacemos 1000 malas. Y si hacemos un conteo de nuestra vida, qué tantas buenas acciones en comparación a las malas acciones, nos daríamos cuenta de que salimos siempre debiendo delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo contó muchas historias. En una de esas historias, Él habló de aquel siervo que tenía una deuda impagable con su Señor, con el Rey, y que por más que intentara no le iba a dar la vida para lograr pagar esa gran deuda que había adquirida. Y eso es la situación, esa es la condición en la cual nos encontramos frente a Dios, deudores, pecadores, sin ninguna posibilidad de cambiar eso por nuestras propias fuerzas. Pero en el texto que acabamos de leer en Romanos capítulo 5, el versículo 1, nos muestra que Dios es el que cambia la situación. Dios nos da una oportunidad y es Él el quien diseña un plan para poder salvarnos. Y por eso dice el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien cambia la situación es Dios. Aquel a quien ofendimos, aquel a quien le fallamos, Él es el que cambia el panorama y Él provee un plan. Este plan lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Él envía a su Hijo Jesucristo a la tierra. Jesucristo vive con nosotros y Él lleva a cabo esta obra. Él muere en la cruz y al morir en la cruz, Él toma nuestra culpa. Él toma nuestra condición, toma nuestra maldad. Él se pone en el lugar del culpable y Él recibe ese castigo. Para que todo aquel que crea en Jesucristo, todo aquel que se arrepienta y acepte a Jesucristo como su Salvador, pueda ser justificado delante de Dios. Ya Dios no lo va a ver como culpable, ya Dios no lo va a ver como digno del infierno y del juicio, sino ahora Dios lo toma como su Hijo. Pero esa obra Dios la hace por medio de Jesucristo. La justificación entonces, en pocas palabras, es Dios declarando justo a los pecadores por medio de la fe en Jesucristo. Dios declarando justo a los pecadores por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la posición en la cual nos encontramos todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Dios nos ve
y Dios dice, tú eres justo, tú eres limpio, tú eres santo. Pero esto no se trata de nosotros, sino se trató de Dios haciendo esa obra por nosotros. Por eso la Biblia a los cristianos nos llama hijos de Dios, nos llama justos, nos llama santos, nos llama herederos del cielo. Pero siempre la Biblia recalca que esto no es por nuestras buenas obras, sino que es por la gracia de Dios. Este mensaje es con el propósito de que todos los que hemos creído en el Señor nos animemos, nos fortalezcamos, nos alegremos de esa gran bendición que tenemos con nuestro Dios, de esa gran bendición que nos ha traído la justificación. Y también el propósito es para que todos aquellos que no son salvos, todos aquellos que no han recibido a Jesús en su corazón, se den cuenta de las grandes cosas que Dios le ofrece si ellos permiten que Dios haga esa obra de justificación en su vida. Lo que vamos a hacer es estudiar el texto que acabamos de leer y vamos a ir deteniéndonos y vamos a ir meditando en las bendiciones de la justificación. Vamos a empezar. La primera bendición que podemos ver en el texto de la justificación es que tenemos paz. Tenemos paz. Es una bendición de la justificación. Tenemos paz. Dice el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es la bendición de la justificación? El texto dice, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es la paz? Si usted va a un diccionario, el diccionario le va a decir que la paz es la ausencia de la guerra y la presencia de tranquilidad y calma. Eso es paz, ausencia de guerra y la presencia de tranquilidad y calma. La Biblia dice en Isaías 57:21 que no hay paz para los impíos. Aquellos que no tienen una relación con Dios por medio de Jesucristo, aquellos que no están justificados, no pueden tener paz para con Dios. No hay paz para los impíos, hay guerra, hay enemistad. Y esa es la situación en la cual nos encontrábamos antes de aceptar a Jesucristo. Estábamos en enemistad con Dios, estábamos sin paz, estábamos en guerra con Dios. Y esta situación nos traía muchísimo dolor, muchísimas angustias. Desde que el pecado entró al mundo, la guerra, el conflicto, la ausencia de paz entró a la humanidad. Y por eso vemos que el ser humano siempre está en conflicto con el Creador y también está en conflicto con su prójimo. Y podemos ver que la historia de la humanidad es una historia de caos, es una historia de guerra, es una historia de ausencia de paz. Y lo que podemos entender aquí es que solo la obra de Jesucristo nos abrió la puerta para que estuviéramos en paz con Dios. Dios, a la hora que nosotros le recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos ha traído una paz. Y esa paz es una paz diferente a la paz que ofrece el mundo. Es una paz eterna, una paz que no cambia, una paz que cualquiera que sean las situaciones externas no nos las puede arrebatar. Hay que recordar las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, que Él decía, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesucristo vino a ofrecernos una paz diferente a la que el mundo da. ¿Por qué? Porque en el mundo se ofrece una paz, pero es una paz falsa, una paz momentánea. Cuando no hay conflictos aquí terrenales, la gente puede decir, estamos en calma. Pero cualquier situación puede venir a robarte esa tranquilidad, esa paz, esa calma. Y aunque quizás no estemos en países en guerra, siempre constantemente estamos siendo atacados por situaciones que aquellos que no tienen a Cristo les roban la paz. Pero Jesucristo dijo, a todos aquellos que crean en mí, la paz os dejo, mi paz les doy. Es una paz diferente, es una paz que permanece, una paz
que está en nosotros a pesar de cualquier circunstancia, cualquier tribulación, cualquier problema, permanece en la vida de aquel que le ha recibido. Esa paz que Dios nos da nos sostiene diariamente. El Dios de paz nos sostiene continuamente. Y voy a leer también segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, para que usted vea qué es lo que dice aquí el texto de segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, que dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El mismo Señor de paz os dé paz siempre, paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y es lo que Dios ofrece. Dios nos sostiene día a día con esa paz. Por eso los hijos de Dios, a pesar de cualquier situación, cualquier percance que pase en nuestro interior, Dios nos fortalece con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como hijos de Dios, Dios nos ha dado ese gran regalo, estar en paz con Él, estar en calma con Él. Cuando vemos a Dios, ya Dios no está airado con nosotros, ya Dios no está en guerra con nosotros, ya ahora Dios nos mira con sus ojos de amor y nos ofrece tranquilidad, nos ofrece calma. Por eso cuando sintamos que la desesperación, que los pesares nos agobian, tenemos que recordar que Dios nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Dios nos ha prometido guardarnos en completa paz. Hay que quitar nuestra mirada de lo terrenal, hay que quitar nuestra mirada de las cosas desesperantes, de los pesares, de las cosas que nos agobian, y hay que perseverar en ese entendimiento de la paz que Dios nos da. Voy a leer también Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4, para que vean qué es lo que dice Dios. Dice aquí: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nosotros que hemos confiado en el Señor Jesucristo, sabemos que Dios nos guarda con esa completa paz. Esa es una bendición que trae la justificación. Esa bendición es que tenemos paz. Vamos a continuar leyendo el texto de Romanos capítulo 5 y ahora vamos a ver otra bendición de la justificación. La otra bendición es que tenemos entrada. Tenemos paz, pero también tenemos entrada. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada. Otra bendición de la justificación. Antes de ser justificados por Cristo, nuestra situación era de destituidos de la gloria de Dios. No teníamos acceso al Padre Celestial por nuestra condición de pecadores. Dios, quien es santo, ante su presencia no puede entrar cosa inmunda, cosa pecadora, cosa en maldad. Y esa era nuestra situación. No podíamos acceder a la presencia de Dios. Una buena representación de esta situación es lo que ocurría en el templo en el Antiguo Testamento. Cuando Dios vino a habitar en el tabernáculo y posteriormente que se hizo el templo estaba constituido en diferentes lugares y en estos lugares el acceso estaba restringido. Había una zona para los gentiles. Si tú eras un gentil, tan solo ibas a poder entrar a una zona del templo, una zona del patio. Si tú eras una mujer o un niño, tampoco podías entrar mucho. Tenías que estar también en otro lugar. Los judíos podían entrar hasta una parte del atrio del templo, pero no podían entrar al templo. ¿Quiénes podían entrar al templo? Los levitas, pero los levitas que habían sido consagrados para el sacerdocio. Ellos podían entrar hasta una parte del templo que era el lugar santo. Hasta ahí podían entrar y entraban con mucho miedo, entraban con mucho temor, porque si ellos no se conducían de la forma correcta, ellos podían morir
en ese lugar. A los sacerdotes, por lo regular, les amarraban una cuerda con una campanita, y esa cuerda, una cuerda larga que se salía desde afuera del templo, y las campanitas sonaban, y eso indicaba que el sacerdote ahí andaba caminando y que estaba vivo. Pero de repente la campana dejaba de sonar, eso indicaba que el sacerdote ya no se estaba moviendo. Y si esperaba un poco más y la campana no sonaba, quería decir que el sacerdote hizo algo mal, estando ahí en la presencia del lugar santo, y lo que hacían era jalar la cuerda y sacaban al sacerdote muerto. Quiero que vean qué difícil estaba el acceso en el Antiguo Testamento. Aparte del templo, tenía un lugar que era el lugar santísimo. A ese lugar solo podía acceder el sumo sacerdote una vez al año, y entraba con muchísimo temor para ofrecer un sacrificio. Y después de que presentaba ese sacrificio, ya no podía volver a ingresar hasta el año siguiente. ¿Qué tan restringido estaba el acceso a la presencia de Dios? Pero la Biblia dice que cuando Jesucristo viene, Él estando allá en la cruz, muriendo, Él pronuncia estas palabras: consumado es. Y cuando Él muere, la Biblia dice que el velo del templo se rasga, como simbolizando que Dios estaba dando acceso a todas las personas que aceptaran a Jesucristo. Ya iban a poder entrar sin miedo ante la presencia del Señor. Dios en su gracia nos abrió acceso ante la presencia de Él por medio del sacrificio de Cristo. Por eso cuando leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 16, el escritor nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por medio del sacrificio de Jesús, ahora podemos tener entrada, y la Biblia nos dice, pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia. Podemos acercarnos ante la presencia de Dios. Los hijos de Dios podemos acercarnos a Dios en oración y podemos pedir su ayuda, podemos pedir su auxilio en medio de cualquier tribulación, y tenemos la certeza que seremos atendidos. Esa es una gran bendición de la justificación. Hay una realidad que cuando la he pronunciado a algunos no les gusta, y esta realidad es que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Y algunos dirán, eso no es correcto. Pero sí, la Biblia sí dice que Dios no oye a los pecadores. Dios oye a los pecadores que se arrepienten y que aceptan a Jesucristo. Ellos sí tienen entrada ante la presencia de Dios. Ellos sí pueden llegar y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ellos son los que pueden pedirle confiadamente al Señor, porque han hecho la paz con Él. Un impío no puede acercarse y decirle al Señor Padre si rechaza a su Hijo Jesucristo. Un impío ni siquiera puede entrar a la presencia de Dios por su condición de pecador. Solo aquel que se arrepiente puede decir confiadamente que puede tener gracia y el oportuno socorro ante la presencia de Dios. Ese es un resultado, ese es un beneficio que nos trae la justificación. Algo también que quiero hacer notar sobre el texto que acabo de leer es que dice que tenemos entrada. Tenemos entrada. El texto no dice teníamos entrada como algo pasado. No dice tendremos entrada algún día ante la presencia de Dios, sino que el texto está en un verbo presente. Tenemos. En el tiempo presente, los hijos de Dios podemos entrar ante la presencia de Dios y podemos obtener su bendición. Pero esto es fruto de la justificación, de la obra que Jesucristo hizo por nosotros. Y es una gran bendición que muchos cristianos no aprovechan. Hay cristianos que no oran, que no claman a Dios, no se acercan a Dios y no entienden que es un gran regalo que hizo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la segunda bendición que podemos encontrar en el texto. La primera bendición es que tenemos paz. La segunda bendición
es que tenemos entrada ante la presencia de nuestro Dios. Vamos con la tercera bendición que podemos encontrar en el texto. Este beneficio de la justificación es que tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Sigo leyendo el versículo 2 que dice: por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos esperanza. Sin Cristo nosotros vivíamos sin esperanza. Nuestro presente era triste, era amargo, era trágico, y nuestro futuro era peor, era un destino cruel, porque la Biblia dice que el pecador, la paga del pecado es muerte, y esta muerte no es tan solo la muerte física, sino también ese texto tiene implicaciones de una muerte que trasciende la muerte física. Me estoy refiriendo a la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Y ese era nuestro destino, sin ninguna clase de esperanza. Ese es el destino de todas las personas que no aceptan a Jesús. Su presente es cruel y su futuro es muchísimo peor. El mundo sin Dios se aferra con uñas y dientes a esta existencia porque es lo único que tienen. Y día a día se comprueba que el panorama no mejora. Antes va peor. Antes se está complicando la situación en el mundo. Cada día aparecen personas que hablan de que dentro de pocas décadas se va a acabar el agua, que el agua no va a ser potable. Se habla de que el oxígeno cada día está peor. Se habla de que el mundo está entrando en una rapacidad, en un egoísmo, en una maldad, y que la situación no mejora. Y las personas se aferran con uñas y dientes a esta realidad, aunque saben que no va a mejorar, porque es todo lo que tienen, porque ellos no tienen esperanza. Pero Jesucristo nos salvó para llenar nuestra vida de una esperanza gloriosa, una esperanza que trasciende esta realidad, esta existencia, una esperanza que en realidad es eterna. Y el apóstol Pablo la menciona, esta esperanza, en Tito capítulo 2, versículo 13. Voy a leer esta porción. Dice aquí: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza bendita, bienaventurada, la manifestación gloriosa de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro futuro es mejor. Nuestro futuro es mejor. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos la pronta manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ascendió a los cielos, está en la presencia del Padre, pero Él ha prometido volver. Y Él dice: he aquí, yo vengo pronto. Jesucristo viene, y cuando Él venga, Él va a venir a arrebatar a sus santos, aquellos que hayan creído en Él, aquellos que hayan sido justificados por su sangre. Aquellos que hayan sido justificados en ese momento en que Jesucristo venga, vamos a ser arrebatados. Los muertos van a ser resucitados. Usted puede leer primera carta a los Corintios capítulo 15 y ahí se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo explica esto que él llama un misterio para la humanidad. Algo que aquellos que no tienen a Jesús no logran comprender. Les parece demasiado maravilloso. Pero la Biblia dice que es una realidad para los cristianos, que cuando Cristo venga, los que mueran en la fe de Jesucristo van a ser levantados de entre los muertos. Y su cuerpo no va a ser un cuerpo corrupto, sino que ahora va a ser un cuerpo glorioso, así como el de nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros, decía el apóstol Pablo, seremos transformados. Cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descienda del cielo y nos llame ante su presencia. ¿Qué va a pasar en el mundo en ese momento? En ese momento, lo que va a suceder en el mundo es que se va a derramar la ira de Dios.
Va a ser el momento de la hora de la prueba, va a ser el momento de llanto, va a ser el momento donde la gente va a tratar de esconderse de esa ira, pero no va a poder huir de la ira de Dios. No va a poder huir de toda la situación que va a pasar en el mundo. La Biblia dice que aún los vivos van a anhelar la muerte, pero la muerte va a huir de ellos, porque es tiempo de juicio, es tiempo de ira, es tiempo donde el valiente será cobarde, donde llorará, donde clamará y a donde ahí sí buscará justificación, pero ya no va a ser el tiempo, ahora es tiempo de la ira. Pero la Biblia dice que a los hijos de Dios el panorama es diferente. El Señor le ha dado una promesa a aquellos que Él ha justificado, y esta promesa está descrita en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y esta promesa es que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios promete que cuando Él venga, Él va a guardar a aquellos que creyeron en su palabra, aquellos que aceptaron la obra de Jesucristo. Ellos van a ser guardados de la hora de la prueba. Va a haber una hora de prueba, de llanto, de clamor, y va a ser semejanza a lo que pasó con Noé en la historia del diluvio. Eran dos panoramas distintos. Mientras el mundo era anegado con agua y la gente clamaba y la gente ahora sí le creía al mensaje que daba Noé, ya no era tiempo para eso. Ahora era tiempo de la prueba. Y mientras afuera del arca había llanto, adentro del arca había gozo, porque Dios los estaba guardando. Y mientras esa hora de la prueba que aparezca en el mundo se esté dando, también como hijos de Dios, nosotros vamos a estar con gozo con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando todo eso pase, Jesucristo retornará para reinar. Y la Biblia dice que aquellos que creímos en Él, aquellos que hemos sido justificados por la obra que Él hizo por nosotros, nosotros también reinaremos con Él. Voy a leer lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, que dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y esa es la promesa que tenemos los hijos de Dios, que cuando Jesucristo venga a reinar, nosotros reinaremos con Él y viviremos eternamente con Él allá en esa santa ciudad, en esa nueva Jerusalén, donde no hay llanto, donde no hay clamor, donde no hay dolor, porque todas esas cosas pasaron y vamos a estar eternamente gozando de la presencia de nuestro Dios. Esa es nuestra bendita esperanza. Y ese es un beneficio que nos trae la justificación. Algunos piensan que pueden asegurar su futuro si compran algún buen plan que se vende aquí en la tierra, un buen seguro para tu retiro. Si acumulas muchos puntos y acumulas grandes cosas, vas a poder retirarte y tener tranquilidad. Pero ¿de qué sirve que al final de tus días vivas unos cuantos años con una aparente felicidad, si cuando mueres y no tienes a Jesucristo, vas a ir al lloro y al crujir de dientes? Los que aceptamos a Jesús, todo aquel que le recibe, tenemos un futuro glorioso, tenemos una herencia que nada de lo que pase va a poder corromper y nos va a poder arrebatar. Y esa es una gran bendición. Es la tercera bendición que quiero compartirles estudiando este texto. La primera es paz, la segunda es entrada y la tercera es esperanza. Vamos con la el cuarto beneficio que nos trae la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer versículos 3 y versículos 4 de Romanos capítulo 5, que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Qué otro beneficio nos trae la justificación? Nos trae
la victoria en las dificultades. La victoria en las dificultades. Los beneficios de la obra de Cristo no son tan solo en el futuro, sino también en el presente. Mientras aquellos que viven sin Dios, los problemas que les vienen no les sirven para bien. Son tan solo una pequeña muestra de lo mucho que será el dolor en ese momento del juicio. Aquellos que sufren tribulaciones y que no tienen al Señor, esto les sirve para renegar más de Dios y para hundirse más en su maldad. No les sirve para bien. Pero la Biblia dice que aquellos que hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28. A los que le aman, todas las cosas ayudan a bien. A los hijos de Dios, cualquier situación adversa, lejos de dañarnos, nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen conocer más al Señor, nos hacen ser más victoriosos. Esa es una bendición de la justificación. Que venga lo que nos venga, siempre nos va a servir para crecer. Tendremos siempre la victoria en las dificultades. Por eso, cuando nos vengan situaciones difíciles en el presente, no reneguemos de ella. No seamos personas negativas, personas que empecemos con este lamento y con esta negatividad. Debemos de gloriarnos porque todo esto va a servir para bien y todo esto va a ser, vamos a salir victoriosos en esa circunstancia, en esa tribulación. Cualquier situación que nos venga nos hace ser victoriosos porque mejora nuestro carácter. Cualquier tribulación mejora nuestro carácter. Voy a leer Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, un texto muy hermoso y que continuamente estamos estudiando aquí en la congregación con todos los que nos escuchan. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cualquier situación que viene, cualquier dificultad, ayuda a que nuestro carácter vaya mejorando. Y dice aquí, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y eso es algo que Dios ha hecho. Dios va puliendo nuestro carácter para que sea más como el de nuestro Señor Jesucristo, y Él ocupa esa herramienta, la herramienta de la tribulación. Y salimos victoriosos, salimos renovados después de cada circunstancia, después de cada tribulación. ¿Qué más hace las tribulaciones? Podemos leer también lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Qué pasa cuando somos probados, cuando tenemos tribulaciones? Nuestra fe se hace más valiosa. Somos como un metal, como ese oro, que el fuego lo que hace es quitar las impurezas y hacerlo más valioso. Y entre más pasa por fuego el oro, más se hace valioso. Y eso pasa con nosotros como hijos de Dios. Entre más sufrimos, entre más pasamos tribulaciones, nuestra fe se hace más valiosa. Nos volvemos más pacientes y nos anhelamos más esa gloriosa esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cada prueba nos ayuda a identificarnos más con los sufrimientos que Cristo sufrió. Usted puede leerlo también aquí en la carta de Pedro, donde el apóstol Pedro decía que no nos sintamos mal, no reneguemos
cuando suframos, entendiendo que somos participantes también de los sufrimientos de Cristo. Y eso es algo que solo los cristianos, solo aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo podemos decir. Podemos tener victoria en las dificultades. Pero ese es un beneficio que nos trajo la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Produce cada día más paciencia, produce cada día más esperanza en nosotros. Y esa es una gran bendición. Por eso nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Voy a mostrarles un beneficio más de la justificación. El quinto beneficio es lo que dice el versículo 5 de aquí de Romanos capítulo 5, que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué beneficio más nos ha traído la justificación? Nos ha traído el beneficio que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios nos mostró su gran amor. Nosotros éramos débiles e indignos. Eso dice el versículo 6. Por cuanto Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y esa era nuestra situación. Impíos. Éramos pecadores, blasfemos, personas que nos olvidamos de Dios, personas que amábamos más los deleites, los placeres, más esta vida que al Dios verdadero. Cambiamos la gloria de Dios por lo terrenal. En vez de postrarnos en adoración y en amor a nuestro Creador, nosotros le rechazamos y no le amamos. Pero Dios mostró su amor a pesar de que nosotros éramos débiles. A pesar de que nosotros éramos impíos, éramos pecadores, Él derramó su amor por nosotros. Él mostró ese amor, que es un amor diferente, un amor especial, ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, ese amor que es el gran misterio de la Biblia. Muchos dicen, hay cosas en la Biblia que yo no entiendo. Y a veces se ponen a ver cosas que sí son importantes, pero que vienen a ser secundarias a este gran misterio que nos fue revelado. Y este gran misterio es el amor de Dios. Dios nos ama. Dios nos ama. Y ese amor que Dios nos ofrece no es un amor como el que se ofrece aquí en la tierra. Porque a veces nosotros hemos hecho muy común la palabra amor. Yo amo tal objeto. A veces pensamos que eso es amor, pero es cierto aprecio, cierto gusto que tenemos a eso. A veces aquí en la tierra decimos, yo te dejé de amar. Es una palabra que ocupan a veces las parejas. Ya siento que no te amo. Pero confunden la atracción con el amor. Hay gente que ofrece amor condicionado. Yo te amé, pero cuando me hiciste esto, te dejé de amar. Ese es un amor condicionado y ese es un amor terrenal. Muchos aún lo ofrecen y piensan que eso es correcto. Yo te voy a amar hasta que me falles. El día que me falles, ya no te amo. Pero eso no es amor. Dios vino a mostrarnos lo que es el verdadero amor. El amor que en el original aparece la palabra ágape, que es un amor incondicional. ¿Y cómo lo podemos ver? Voy a leerles aquí en esta lectura de Romanos 5, voy a leer versículos 7 y 8, para que vean el amor de Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor incondicional. Él nos vio y éramos sus enemigos. Éramos malos, éramos impíos. Dios no nos debía nada, como para que Él se sintiera comprometido a hacerlo. Él bien pudo
haber dejado la situación del mundo y que transcurriera las cosas que debían de transcurrir. Que los seres humanos vivieran en sus delitos y sus pecados y que su propia conducta los condujera al infierno. Y Dios pudo haberlo hecho sin intervenir, pero Él intervino, y Él intervino con su amor. Intervino con su amor y nos mostró amor, aún siendo pecadores. ¿Quién moriría por el culpable? ¿Quién moriría por el culpable? Dice aquí el apóstol Pablo, probablemente alguien moriría por un justo. Probablemente, puede ser que se dé, pero nadie moriría por un culpable. Siempre he ocupado esta analogía porque hasta el momento no he encontrado otra mejor. Y esta analogía es que si usted en su cuadra, usted en su ciudad, usted viera que fueran a matar al hombre más malo, asesino, violador, pandillero, un hombre que desde que nació ha vivido haciendo males y dañando a los demás. ¿Qué es lo que nos dicta nuestra naturaleza? Y quiero que lo captemos así porque a veces juzgamos a Dios cuando nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Lo sabemos. El problema es que sí estamos dispuestos a aceptarlo cuando ocurre con los demás, pero cuando se aplica a nosotros decimos no. Y se los quiero ejemplificar con lo que sucede en el mundo. Cuando usted ve o escucha que atraparon a un ladrón o a alguien que mató, a alguien que cometió una injusticia, la gente dice, qué bueno que lo capturaron, ojalá se refunde en la cárcel. Pena de muerte para los asesinos, para los secuestradores, para los malos. Nuestra naturaleza nos dice, la paga del pecado es muerte y él merece muerte. Vemos cómo el ser humano toma la justicia por su propia mano y se escucha en las noticias cómo en ocasiones atrapan a personas, las atrapan cometiendo delitos. La multitud se pone y dice, lo que merece esta persona es la muerte. No falta aquel que lleno de ira toma fuego, le prende fuego, mientras la multitud le observa y aprueba la acción. Porque la gente dice, la paga del pecado es muerte, siempre que aplique para otros. Pero ¿qué pasaría que usted dijera, no lo maten a él? Yo sé que robó, que asesinó, que ha sido una persona mala. Aquí les traigo a mi hijo, que es inocente. Mi hijo que no ha hecho nada. Vea usted a su hijo. Y que usted lo llevara y dijera, no lo maten a él. Vamos a hacer un intercambio. Vamos a que él sustituya al maleante. Y si lo van a matar, mátenlo a él. Y a este que es maleante, yo lo voy a tomar conmigo y lo voy a volver mi hijo. ¿Quién de ustedes lo haría? ¿Quién de ustedes lo haría? La respuesta es nadie. Yo soy papá. Yo veo a mi hijo. Yo lo amo. Y yo jamás permitiría que eso sucediera. Pero ¿qué tanto nos amó Dios que la Biblia dice que Él, viéndonos pecadores, quienes merecemos el juicio, quienes merecemos arder por nuestros pecados somos nosotros? Pero el texto dice, Dios nos amó. Y Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Eso es amor. Eso es amor incondicional que Dios nos ha ofrecido. Dios nos vino a mostrar ese amor que pase que lo que pase, jamás nos va a poder, lo va a quitar de nosotros. Y eso es algo que muchos no han entendido. Aquellos que hemos
recibido a Jesucristo, Dios no nos ha dado una pizca de su amor. Dios no nos dio una cantidad medida de su amor. El texto dice que Dios derramó su amor hacia nosotros. Estamos llenos, inundados de ese amor incondicional que Dios nos ha dado. Pase lo que pase, sabemos que Dios nos ama. Y ese amor no está condicionado. Hace algunos días escuché a un líder religioso que vino a decir eso de la salvación que Dios ofrece y que no se pierde, eso es una herejía. Lo pronunció él, sin saber que lo que está pronunciando él es una herejía. Porque la realidad que enseña la Biblia es que Dios le ofrece a todo aquel que cree en él salvación, vida eterna. Y el amor que él provee es un amor incondicional. No importa qué llegara a pasar, no importa qué llegáramos a hacer, Dios nos va a amar. Dios nos va a amar y nada va a poder cambiar esa realidad cuando nosotros aceptamos esa obra de justificación que Él hace con nosotros. Y es ahí donde muchos tienen miedo. Es ahí donde dicen, es que yo sí sé que Jesucristo es el camino. Yo sé que Jesucristo salva, pero tengo miedo de no poder hacer las cosas agradables delante de Él. Tengo miedo que después de que Él me salve, yo haga algo malo y yo llegue a perder eso. No te preocupes. Si tú aceptas a Jesucristo, si tú tomas esa decisión de fe, Él va a derramar su amor en tu corazón. Él va a derramar ese amor por medio del Espíritu Santo y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Ese amor de Dios, dice las Sagradas Escrituras, que no hay nada en el universo que lo pueda cambiar. Voy a permitirme leer Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Un texto muy hermoso y que lo leo constantemente y también me encanta leerlo con ustedes porque es una verdad que debe de estar en nuestra vida. Dice Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es un beneficio de la justificación. Vivimos inmersos en el amor de Dios. Y ese amor es un amor incondicional. Concluyo diciéndoles esto. Los hijos de Dios que hemos sido justificados por el sacrificio del Cordero de Dios, el sacrificio de Cristo, lo que tenemos que hacer es vivir agradecidos con Él. Agradecidos porque Dios ha justificado nuestras vidas por su gracia. Él cambió nuestra situación presente y también cambió nuestra situación futura. En el presente estamos acompañados con Él en esta peregrinación, rodeados de su amor, inmersos de ese amor ágape incondicional y vamos rumbo a un futuro glorioso, una esperanza viva e incontaminada. Regocijémonos en lo que tenemos en Dios. Alegrémonos de esa gran bendición que tenemos y no permitamos que nada nos arrebate ese gran gozo que tenemos. No permitamos que nada aquí en la tierra llegue a opacar esa gran bendición que tenemos en el Señor. Tenemos paz, tenemos entrada, tenemos esperanza,
tenemos victoria en las dificultades y tenemos el amor de Dios. ¿Qué puede opacar eso? ¿Qué puede cambiar esa realidad? Nada en el mundo. Debemos de vivir con fe y debemos vivir con agradecimiento y amor a nuestro Dios. Debemos de amarle a Él porque Él nos amó primero. Y si alguna de las personas que me escucha en este momento aún no tiene los beneficios de la justificación, hoy es el momento en que usted puede entregar su vida. Hoy es el momento en el que usted puede arrepentirse de sus pecados. Usted puede tomar una decisión en su corazón de abandonar esa rebeldía, esa mala manera de vivir y entregar su corazón al Señor con fe. Y usted comprobará cómo el amor de Dios va a ser derramado en su interior. Va a comprobar cómo va a cambiar todo en su vida, en su presente y en su porvenir. Pero es un acto que usted tiene que hacer. Es una oración que usted tiene que hacer al Señor con fe. Es algo que es entre usted y Dios, una decisión del corazón. Y no se trata de que yo, por medio de palabras de convencimiento, lo haga, sino se trata de la gracia de Dios. Se trata de la obra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está tocando su corazón, si usted siente que la palabra del Señor está tocando a su puerta y lo está llamando a la acción, no sea de aquellas personas que escuchan y que no atienden. Jesucristo decía, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y va a haber un gran banquete, va a haber una gran fiesta. Y es lo que Jesucristo le ofrece. Pero es algo que usted tiene que hacer, algo que usted tiene que tomar esa decisión en su corazón. Les invito a que inclinen sus rostros y vamos a dar gracias a Dios. Y también que tome usted esto como una oportunidad para hacer las paces con Dios por medio del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos. Te agradezco, Padre, porque tu palabra puede ser expuesta y puede llegar a las vidas de todos aquellos que la escuchan. Gracias te damos, Señor, porque tú, viéndonos pecadores, viéndonos indignos, destituidos de tu gloria, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna por medio de la fe en Él. Gracias te damos, Señor, porque antes no éramos tu pueblo, pero ahora ya somos tu pueblo. Ahora ya somos participantes de esa gran bendición de la justificación. Tenemos paz para contigo. Tenemos entrada ante tu presencia. Tenemos una gloriosa esperanza, la cual estamos aguardando. Tenemos victoria en cualquiera de las dificultades que vengan. Tenemos tu amor. Y nada podrá cambiar esa realidad. Gracias te damos por eso, Señor. Fortalece nuestra vida con estas promesas de tu palabra, con estas realidades que están en tu palabra. Y también oramos por aquellos que aún no te han conocido, aquellos que aún no han entregado su vida a ti, que si ellos entienden que son pecadores, entienden la realidad de la existencia y se arrepienten de todo corazón y entregan su vida a ti, que tú les recibas, Señor, ante tu presencia. Porque tu palabra dice que todo el que a ti va, tú no le echas fuera. Te pido, Padre, que tú hagas esa obra con aquellos que te reciban. Gracias te doy, Señor, por tu palabra y que sea tu palabra quien mueva, quien obre en los corazones. Te lo pido todo en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén.